fue una emoción estos días estar subiendo en el Facebook la obra de Claudio Caveri, y en algún punto uno termina emocionándose cuando ve tanta creatividad. Y acá está uno de los artífices de este despelote, que es Moscato, ¿no? Que estábamos discutiendo, estamos tomando un mate con unos bizcochitos de grasa, acá en la Mutual, y salió la posibilidad de hacerle un homenaje a Jujo, que tenía 93 años. Y Mosca me dice, sí, pero Jujo estaba en una punta y estaba Claudio Caveri en la otra, y hay que balancearlo. Y esto un poco también viene a repartirse en este tema. Este ciclo que iniciamos con Jujo, que lo seguimos con el Mosca, con Marcelo, que le hizo un sentido homenaje, y lo más lindo fueron las palabras de cierre, casi poéticas, te diría. Sigue con Claudio Caveri, que realmente uno publicar la obra de Caveri lo emociona. Y yo hablo de los sentimientos, porque soy un arquitecto y los arquitectos para crear tenemos que tener sentimientos. Y les anticipo que no vamos a terminar, porque el próximo homenaje o reportaje o conversatorio le va a tocar a una mujer, que todavía no lo sabe, pero le digo que la voy a tener a Mari Vivesonías, ¿está? Pero realmente quiero, y a Guillermo de Almeida, obviamente, tanto va una cosa con el otro. Pero básicamente un poco el tema es hablar de la obra de Claudio Caveri, y Esteban, cuando habló el otro día, me dijo, no vamos a hacer una charla, no vamos a hacer un reportaje, vamos a hablar de algo más importante, del legado. Me entusiasmó de sobremanera la idea, porque nosotros hicimos un programa, ¿te acuerdas que fue muy piola, muy dinámico? Pero esto es distinto, acá tenemos el público delante, tenemos los colegas, tenemos la voluntad y las ganas de hacer cosas, porque hay generaciones de arquitectos que la vez pasada uno me preguntó quién era Tito Varas. Entonces yo casi me pego contra la pared. Después me preguntó quién es Rodolfo Frangella, o sea, ya la segunda... Sí, era más grave el tema. Entonces, evidentemente hay un tema de transculturación y que no hemos puesto sobre la mesa el tema de discusión que tenemos que poner. Yo soy aquí en este momento, aquí ahora, lo que por un allá y entonces. Pero ese allá entonces está nutrido de una cantidad de gente que nos hizo crecer, que nos hizo mirar la vida de otra manera. Caveri no solo nos mostró la arquitectura, nos mostró una frontera caliente, nos mostró el dolor descarnado y su compromiso con la vida. A veces la vida ha sido muy generosa conmigo, ¿no? Yo he tenido mucho éxito en mi vida profesional, hoy tengo un cargo medianamente importante que termino el año que viene y gritaré las urras. Pero hoy me permito hacer estas travesuras. Y hablar de alguien como Caveri a mí realmente me emociona. Yo miraba unas obras el otro día y estaba mi esposa, me dice, pero esto me hace acordar nuestra casa de Yerbal. Y si yo era casablanquista, ¿qué quieren que les diga? Claro, ella no sabía la historia. Claro, lo que estaba viendo era Fátima y estaba viendo el casablanquismo, a ver si queda claro. Y realmente, ven esos interiores, algunas fotos que tomó Jorge Lema hace años, ¿te acuerdas? De Comunidad Trujillo, era de la iglesia de Moreno. El efecto de la luz, el ámbar ese, esa necesidad, y además no me alcanzaba el tiempo el otro día para publicar obras, chicos. Tipo prolífico. Lo que más me impresionó, la cárcel. Yo me imagino que cuando los presos construyeron esa cárcel no podían pensar que eso era una cárcel. Entonces, es un justo homenaje en esta parte, de mi parte a nivel personal. Pero creo que lo más importante es lo que me plantea Esteban, que me honra con su amistad, Eduardo Mastripieri, Juan Patricio Adeso, su arquitectura.
Juan Pablo es Juan Pablo Gondar y Alejandro. Alejandro, que me replicó todas las cosas del Facebook, que era hermoso. Y ustedes que se reúnen a hablar de arquitectura, en serio. Gracias a todos por estar. Le paso a mi amigo Esteban Caveri, quien va de alguna manera manejar este tipo de temas. Conducís vos, conducís vos. Yo quiero descansar alguna vez, dale. Un abrazo grande a todos y gracias por estar acá. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. En realidad, a veces uno termina siendo autorreferencial y no está bueno. Desde luego que la última vez que estuvimos, planteamos esto del legado, el legado abierto, que un poco lo hemos definido bastante junto a Eduardo y Juan, en un pequeño grupo o gran grupo, qué sé yo, que pretende retomar conceptos más que las obras que, gracias al laburo de Juan, están todas en la web, se pueden acceder, sino más bien, ¿qué es eso? El sentido de ese legado, ¿no? Entonces acá hablábamos con Juan, con Eduardo, y creo que Eduardo ha hecho una buena definición de qué es para nosotros ese legado abierto. Así que obviamente voy a hablar, pero quiero hablar menos, y que Eduardo explique esta parte, porque me parece muy importante. Así que mirá, sí te la mandé. ¿Qué tal? Buenas noches. Siempre este es el problema de los encuentros, ¿no? Que uno va pasando las responsabilidades al otro porque uno considera que el otro es el interlocutor válido para decir conceptos, hasta que se usó la palabra conceptos. A mí lo primero creo que lo que podemos rescatar, porque ayer estaba circunstancialmente hablando con una filósofa y también promovía esta idea del encuentro, pero precedida de la palabra espacio, los espacios del encuentro. Y por deformación profesional nuestra, no quise ser provocativo ni disruptivo, pero dije, mira, si vos vas a dialogar con estudiantes de arquitectura, debieras desplazar el concepto espacio por el concepto de lugar. Para nosotros lo más importante es hablar de los lugares de encuentro. Y esto también alguien podría definirlo que esto es un espacio, pero yo digo que este es un lugar, porque el lugar está teñido de afecto, ¿no? Hay relaciones, me he encontrado con exalumnos que por suerte tienen gratos recuerdos, o así como me encuentro con el Mosca, con Marcelo, con Freddy, con tantos otros, que nos permite justamente en el lugar compartir estas remembranzas, pero por eso digo, no, como dijo también recién Esteban, no venimos a hacer una apología de las obras de Claudio, ni a hacer una exposición detallada o pormenorizada de lo que pensamos de esas obras. Precisamente cuando se armó este grupo del legado, que yo inclusive le había puesto en plural, legados, ¿no? Como tratar de dejarlo más abierto todavía, que no sea un único camino. Hay muchos legados. Y precisamente ya viene la primera transformación. No queremos que haya un mandato. Todos hemos reconocido que hay un legado. Y cada uno de nosotros tiene una responsabilidad docente. O sea que hemos tenido mucho contacto, ya sea en las obras, pero fundamentalmente en el ámbito académico. Y ahí aparece una cuestión ética por parte de nosotros. Es cómo hemos transmitido este legado, estas cuestiones las cuales queremos compartir también con ustedes y que ustedes también compartan con nosotros, ¿no? Porque creo que ahí está la clave de la continuidad. Así como hace un tiempo nos encontrábamos con Ramón y hicimos esta presentación de los legados o el legado abierto de Claudio Caveri, hoy lo retomamos. Porque queremos que exista como continuidad, porque eso es lo más importante. Y sin quererlo hacerlo sofisticado,
¿no? Como con la filósofa, pero los conceptos no son abstractos. Los conceptos no están en un cielo donde hay que bajarlos y tomarlos. No, los conceptos en la arquitectura hay que construirlos. Y por lo tanto, lo que tenemos que reconocer, cuáles son esos conceptos que reconocimos en la obra de Claudio, que nos cambiaron, nos transformaron. De vuelta, sin yo querer hacerlo autorreferencial, pero claro, viví en el suburbio, sigo viviendo en el suburbio. Muy cerca estaba la obra de Gino Orecchia, que formaba parte también de todo un grupo de Mercedes. Pero también estaba Fátima. Entonces, forma parte de mi infancia. Pero también puedo llevarlo aún más atrás, cuando tenía entre 6 y 7 años, y se hizo la exposición del sesquicentenario al lado, en torno a la Facultad de Derecho, donde yo ahí quedé deslumbrado con la arquitectura, con las obras que se presentaban, ese mundo que se abría, que se nos presentaba, cuando Argentina produjo hechos que eran novedosos. No eran novedosos localmente ni regionalmente, internacionalmente. Aún hoy nos asombramos de esas obras, de esos pensamientos. En esos mismos años se construía Fátima, en esos mismos años se construyó un pensamiento, o varios caminos, que justamente es el momento de que estamos volviendo, reflexionando sobre esos caminos, sobre esos conceptos. Esa conducta ética que tuvo toda esa época respecto a cierto posicionamiento de nosotros frente a las obras de arquitectura. Porque las obras de arquitectura están referidas a una comunidad de hombres. No son objetos. A pesar de que justamente cierta conducta mediática que todos conocemos las ha frivolizado, las ha convertido en objetos de consumo. Cuando en realidad tenemos que reflexionar la importancia que han tenido para nosotros, en mi caso, en mi formación, no solo las obras, los textos, ¿no? Textos que, sigo recordando, siguen estando totalmente subrayados, porque en cada palabra, en cada frase, encontrábamos nuevos caminos. Por ejemplo, ahí conocí el pensamiento de Rodolfo Kusch. En Sistemas Sociales hay una página que el propio Claudio dice a libro abierto, donde ahí descubrí a Kusch, con todo su pensamiento latinoamericano, con todo su pensamiento antropológico y lo que significa para nosotros. Es decir, constantemente hay fuentes de la cultura que debemos retomar, reflexionar lo que significan para nosotros y construir esos conceptos, ¿no? Revisarlos, relanzarlos. Por eso digo que esto es una continuidad. El legado tiene ese sentido. Y mi responsabilidad docente es cuál es la continuidad que he tratado de establecer con los estudiantes, con nuestros compañeros, con nuestros colegas de docencia, que hemos compartido también un camino juntos, tratando de construir todas estas reflexiones. Pero bueno, sé que pactamos que yo tengo una facilidad para seguir hablando, ¿no? Tengo cierta incontinencia verbal y eso es un peligro para este encuentro. Entonces debo, con mucha pena, dejar el micrófono. Es que vamos a volver a vos, quedate tranquilo. Bueno, muchos de ustedes conocen a Caveri y algunos otros no tanto. Estamos viendo unas obras muy buenas y ustedes saben. Vamos a hacer primero un pequeño reconocimiento a Claudio Caveri y después sí vamos a este tema y lo retomamos con todo. Miren, en el siglo XXI, de alguna manera, hay varias corrientes de arquitectura, entre ellas la neuroarquitectura. Y cuando tengo que hablar de neuroarquitectura, tramposamente me voy a Caveri. Es decir, en algún momento en la neuroarquitectura hablamos de los espacios bajos, los altos, los espacios que conmueven. Hoy te colocan sensores, esto y lo otro, y la gente dice, oh, esto me conmueve. Ahí me voy a Fátima, a la Fátima que hiciste vos, Esteban, con Claudio, porque esa cúpula conmueve, seguramente la van a ver ahora, ¿no? Vamos a hablar un poquito de arquitectura. Pero después hay otra tendencia, no neuroarquitectura, sino los que están en el diseño biótico, en el criterio biofílico. Y entonces están con una cosa muy linda, que es que un poquito es la enseñanza que la naturaleza nos está dando para poder diseñar. Y obviamente ahí tenemos en Taiwán el Garden de Taiwán que gira, no gira, sino que genera que entre mucha luz. Y los de biofilia dicen, bueno, cuando una planta empieza a nacer, fíjense que sale una hoja y la otra hoja se inclina
30 grados, y la otra 30, y la otra 30. Yo lo enseño y entonces después les digo, bueno, vayan a Kaveri. Lo mismo que hago con los espacios altos que conmueven, en Fátima de Madwich, también lo hago con el tema de que esto que estamos viendo, que giran y que generalmente esas rajas producen una cierta sombra, una cierta luz espectacular con un color divino, al fin y al cabo es multisensorialidad. Hablamos de Barragán, si quieren, ¿viste? Bueno, Barragán sabe mucho de alguna de las casas. Es decir, otro tema que es el diseño biofílico, Kaveri, no es que Kaveri lo hizo, lo hemos hecho mucho de nosotros, pero para ir en concreto un tema. Y cuando vamos también cuando aparece esto de lo biofilio, hay otros que están en la arquitectura fractal, que serían los fractales y que de alguna manera, así como, bueno, Fibonacci, la geometría sagrada, así como es el universo, y lo dice Kaveri en uno de esos libros, en cuanto a las galaxias, también es lo mismo cuando cortamos un caracol. Y entonces también lo tenemos acá. Y ahí me voy a las cárceles, que justo escuchaba por ahí que hablaban, que también, porque ahora ya estoy terminando y voy a la autoconstrucción, porque así como también está esto de la geografía sagrada y otra línea con los fractales y todo, también obviamente muchos de nosotros estamos en la bioconstrucción y además de alguna manera en un tipo de diseño que tiene que ver con la autoconstrucción. Y ahí también lo tenemos en el tema de cárceles como algo muy, muy fuerte y que lo has vivido muchísimo vos, Esteban, y probablemente ustedes. O sea que el legado de Kaveri es permanente. Cualquier tema que a veces los arquitectos nosotros tocamos, de las nuevas arquitecturas o de las que sean, podemos remitirnos a Kaveri y le decimos maestro. Maestro de la forma, eso ya lo están viendo, ¿verdad? Maestro de las texturas, que sería un poquito la multisensorialidad. Maestro de la luz, como de alguna manera nos maneja los distintos ángulos. Y del color, que sería lo otro que faltaría, que no es un testa, sino todo lo contrario, el blanco, pero con los colores que de alguna manera aparecen en los vidrios, en los vitrós, como hacía Gaudí, me acuerdo, en la Sagrada Familia, verde de un lado, rojo del otro. Es decir, trabaja el color brillantemente. Para terminar, ¿qué vemos en una arquitectura de Kaveri? Vos justamente hablabas de tu casa, que la conozco, la Casa Blanquisma, Ramón, te agradezco este espacio. Bueno, ¿qué miramos? Piso, pared y techo, es muy fácil esto, por decirlo sencillo, no es tan fácil. Y la situación de recorrido, por favor, ¿no? Que también es fabuloso verlo en Kaveri, desde la primera de él hasta todas. Y lo miro mucho a Esteban porque yo veo que hay muchos gráficos de Kaveri, de Esteban Kaveri, que explican perfectamente para que cualquier joven sepa cómo hacer buena arquitectura y en el siglo XXI con arquitectura multisensorial, con neuroarquitectura y con todo lo que quieran. Así que el tema también de la forma es fundamental en esto y es un desafío brillante que yo estoy viendo los últimos dibujos tuyos, las últimas imágenes tuyas que son también con muchísima forma. Así que dicho esto, estamos en un proceso de autoconstrucción muy buena y de bioconstrucción. Entonces, tal vez voy a hacer como dos preguntas. Porque una pregunta sería sobre bioconstrucción, pero primero me gustaría que reflexionemos cada uno de ustedes, y ustedes también, ¿en qué momento apareció Kaveri en sus vidas? En periodismo nosotros trabajamos con qué, cuándo, cómo, dónde, por qué. Es decir, una nota tiene que tener esos condimentos. Si le falta el tiempo, le falta el cómo, el por qué, no cierra. Entonces vamos a la variable de tiempo. La variable de tiempo sería, en ustedes y en nuestros invitados, que son los que le vamos a dar la palabra ahora, ¿no? ¿En qué momento aparece Claudio Kaveri en tu vida? Tal vez era cuando eras estudiante, tal vez era cuando ya eras profesor, tal vez eras cuando eras constructor. Y así como la variable de tiempo, a los 15, a los 8, el único que se exime es Esteban, porque desde que nació. Pero por eso lo dejamos para el último vos, porque es el papá arquitecto, cuando aparece, que tal vez no es a los 3 años, cuando aparece Kaveri ya en variable de tiempo, digamos. Cada uno de ustedes se lo dirá internamente. Y la otra pregunta para cerrar esta primera parte es, ¿cómo? Porque tal vez apareció por un libro, dicen el libro, a ver, opa, y a partir de ahí entran en la obra de Kaveri y se van a sorprender con todo lo que les dije antes, ¿no? Color, forma, textura, luz, situación de recorrido, multisensorialidad, de todo. Pero puede no ser por un libro, puede ser por un comentario de un arquitecto con otro, o puede ser por una obra, donde fueron y dijeron, wow, esta iglesia de Moreno, wow, cómo me conmueve, cómo entra la luz desde arriba. Así que dejo la pregunta en esto,
cuándo, variable de tiempo, a los 15, a los 20, a los 40, lo que sea, y en qué circunstancias, y si quieren se explayan un poquito qué fue lo que pasó en ese momento. Después vamos a entrar en obras y ya después vamos a construcción. Dale. Al que quiera, yo la verdad que en esto... Perdí. Tal vez... Ahí. ¿No corresponde a ustedes primero? No, es lo mismo, porque mira, eso pasa a la juventud. Tal vez fue por referido, por amigos que te dijeron, vamos a ver. Dibujos al estudio. Por los dibujos, claro, te enganchas por ahí. Bueno, hay una obra de piedra que pasa y cuando íbamos a empezar esa obra, yo les había mostrado a los clientes referencias de adobe, de ladrillo y de ferrocemento. Y no habían vibrado con nada en particular, fuimos a replantear el terreno que era en la montaña y replanteando cada piedra, cada árbol, nos llevó 2 días, recorrimos el barrio y había alguien laburando en ferrocemento que había laburado con Claudio Caveri. Entonces ellos vieron como posible el ferrocemento, tocándolo, pero después adecuándolo a su necesidad identitaria, necesitaban algo más robusto, entonces usamos la piedra de la zona para robustecer los espesores y después abrigar arriba con tierra. El tema es que le digo, bueno, a mi cliente, vamos a buscar a Claudio Caveri, porque el que estaba construyendo había construido con Claudio Caveri, entonces era una referencia, y nos arrimamos a la comunidad tierra con mi cliente, sin saber si nos iba a recibir. Y nos recibió, y hablamos 2 horas de su espiritualidad, de un montón de cosas que mi cliente me miraba y me decía, no entiendo nada. Y en algún segundo me pasó la proporción de la mezcla. Esas 2 horas no hablamos de espesores, no hablamos de texturas, hablamos de sentido, ¿no? De para qué y para quién. Hay un libro de Viktor Frankl que se llama El hombre en busca de un sentido, que él busca el sentido de la experiencia trágica que vivió en los campos de concentración. Y cita a Nietzsche con una frase que dice, el que tiene un para qué soporta cualquier cómo. Y a mí me gusta pensar en esa charla, hablando de lo que él cita, en tanto no hablamos de espesores, no hablamos de recursos constructivos, sino que hablamos de un para qué. Entonces podríamos adecuar, el que tiene un para qué soporta, podríamos adecuarlo, el que tiene un para qué encuentra el cómo, cualquier cómo. Yo sigo hasta donde me digan, ¿no? Ibas a tener ya lo tuyo. Mira, Porque yo veía que miraba para allá. lo que me parece interesante, bueno, esta es la casa de Salta por la cual yo lo fui a consultar a Claudio, ¿no? Y esta es una casa que se está haciendo ahora con un Procrear, que se está continuando, esta es otra que se hace con un Procrear. Y después siguen un montón. Yo me di cuenta tarde porque el sábado pasado hubo eventos, un taller de huerta en estas casas y se veía mucha gente en la obra. Las mingas, ¿no? Sí, y entonces le digo, che, no metí la comunidad en las diapos, te las paso, pero las pasé tarde ya. Está bien, pasemos a otro. Pero lo que me importa decir es, muchas veces me llama la atención lo sofisticado de la obra de Caveri. Y yo me acuerdo tener el libro, mirar desde aquí con una foto que se me cae, y la señora que laburaba en la casa de mi viejo, que no tenía instrucción, me dice, lo que más me gusta de esa obra es la de Guadalupe, ¿no? Dice, sí, yo voy. Me dice, lo que más me gusta, además de la irradiación y de lo que se siente, es el altar en el medio y abajo. Entonces, el valor de la comunidad para saber si estamos laburando para la comunidad. Si mi para qué es la comunidad, qué le estoy diciendo y en qué lenguaje, lo voy a verificar en tanto la comunidad lo reciba. Y yo siento que estamos un poco vacíos en lo académico de un sentido tan trascendental como el que alcanzó Claudio. Porque él cuando habla de espiritualidad, e incluso en Mirar desde aquí, habla de que a él le gusta pensar que un Dios siente a través nuestro, se siente parte de lo sagrado, entonces vibra con lo sagrado y por alguna razón esa obra, como un diapasón, irradia eso que él siente cuando la concibe. Pero ¿cómo sabemos si transitamos por fuera de lo canónico, lo que nos afirma y nos confirma que no estamos
haciendo una boludez. Y ahí está la gente para verificar si lo que yo quise decir se está entendiendo. Si esta persona sin instrucción lo entendió, es que algo tan complejo, mucho más complejo que lo que muchos abordamos, una persona sin supuesta sofisticación lo recibió tal cual. Eso nos verifica que no estamos en un cortocircuito de hacer arquitectura para arquitectos, sino que está haciendo una arquitectura para la comunidad. Entonces, esa verificación de la exploración y del para qué en la gente me parece que es algo que está bueno como tomar, ¿no? Dijiste la palabra resonancia, fundamental. Nosotros hacemos, y Caveri hace, obras que resuenen dentro de un espacio. Nosotros generamos atmósferas. Bueno, y Caveri es un maestro. No es pared, piso, techo, cuadradito y ya está, prende la luz. No, por favor. Juega la naturaleza, se va corriendo el sol y te va regalando luces por las rajas de cada uno de los lugares. Dale, bueno. No, pensaba en el trasvasamiento generacional, por Dios. Te felicito. Excelente. Bueno, mi amigo Surtectura, Juan Patricio Adeso, de la banda del CADVA. Adelante, mi amigo. Después vamos a Surtectura. Ahora sí que... No, sí, bueno. A ver, retomando algunas cosas. Creo que Caveri o Claudio, como uno lo recuerda, en general nos entra por lo afectivo, ¿no? Que era muy convocado por él. Y creo que la mayoría de los que lo siguen recordando, el recuerdo primero viene ahí y después aparece la racionalidad, el pensamiento y demás, ¿no? A mí me tocó por la sangre, o sea, mi transmisión fue así. Cuando nací tenía algo en el ADN que mi viejo ya me había dejado sembrado y bueno, pero más allá de eso me interesaba como retomar algunas cuestiones que bien dijo Juan Pablo y que medio enunciamos y expresarlo en palabras, digamos, más allá de la obra, más allá de la luz, más allá de la forma, Claudio siempre era un pensamiento vivo, cambiante, que va tomando forma en su pensar a partir de nutrirse de todo lo que leía, observaba, escuchaba, sentía. Pero ese pensamiento vivo es ese legado, es eso que estamos tratando de construir y es cada una de esas cosas que creo que cada uno de los que formamos parte y de los que todavía no nos hemos encontrado, pero que Claudio sigue siendo ese llamado, le da sentido, ¿no? Entonces, pensamiento vivo implica que está pendiente todavía, ¿no? O sea, a mí particularmente de Claudio me convoca el pensamiento, no de él, sino el que me obliga a generar. Claudio naturalmente tenía esa forma de incitarte a pensar. Y eso es clave cuando uno tiene a un maestro al lado que además le molesta que lo traten como maestro, porque justamente te moviliza a que juntos empecemos a construir un pensamiento. Todas las cosas que él, como categoría o concepto que fue construyendo, tenía ese carácter de todavía estamos en una instancia anterior a cualquier cosa, ¿no? O sea, por eso la referencia cushiana, clave en todo su pensamiento, ¿no? O sea, el estar antes que el ser, pero no por negación del ser, sino para ser hay que estar, y ese estar está implicado en estar arraigado a un lugar, como bien dice Eduardo, pero un lugar que priman los afectos, las emociones y las racionalidades y las ideas, dando forma al lugar. Una frase de él, una referencia que siempre hacía en general era esta idea de que la arquitectura es el fondo para la vida. Eso es clave para mí, para entender a Claudio. Creo que si a Claudio le entramos por la forma, por la luz, por la materialidad, por los planos,
si uno es feliz, encuéntrelo, pero me parece que el camino que él nos invita es ese desafío de pensarnos desde América, desde Argentina, desde Giles, en esa arquitectura que nos convoque a todos como comunidad, como eso que nos une y que todavía no es. Por eso también muchas veces cuando se lo convocaba desde lo identitario, ¿no? Como la referencia a algo nacional, o sea, también era un saco que no le quedaba demasiado cómodo, porque él no creía en ese apresuramiento de ponerle etiqueta de esto es identidad argentina, digamos, ¿no? O sea, es una cosa que está en construcción. Eso tiene el desafío de que genera incertidumbres. Y las incertidumbres no es algo a lo que nosotros nos habituemos. Estamos más cómodos con las certezas, ya sean teóricas o formales. La clave es la vida y es el misterio que tiene la vida implícita. Y lo humano como referencia. Entonces, hay espacialidad, no espacio. Por eso él habla del espacio-cosa de Kush, porque es el lugar vivido por un humano, por el hombre o la mujer, sintiendo, pensando, dando forma en un tiempo o en una temporalidad. Si no aprovechamos a sacarle jugo a esas palabras que él se ocupó de construir como ideas, creo que nos vamos a estar perdiendo gran parte de ese legado y las formas van pasando, ¿no? O sea, eran de él en ese tiempo, en esa realidad, en ese contexto. Entonces, bueno, como arquitectos, ¿no? Que él no era, ¿no? Porque era un surtecto y era un suburbano, no porque era del borde de la ciudad, sino porque estaba por debajo de la ciudad, que no es lo mismo. O sea, cuestionaba todo, ¿no? Ese cuestionamiento es lo que a mí particularmente me transmitió y es lo que estamos intentando todo el día, arriesgando, como dice Kush, ¿no? Tirándonos un lance y probando con la gente en un lugar, ¿no? Sin abstracciones y lo más concreto posible. Pero bueno, yo tengo el mismo síntoma de Eduardo y no quiero... ¿Vos también? Lo aprendí de él. Buenas tardes. Bueno, yo siempre desde la facultad que llegaron algunas imágenes de Claudio tenía una profunda admiración y un deseo muy grande de conocerlo, de conocer a Claudio, de ir a visitarlo. Lamentablemente en aquella época el querido viejo tenía una injustificada fama de cabrón, con lo cual me daba como mucho miedo ir a la comunidad. Hasta que un día en el Distrito 3, en Morón, en el CAPBA, un amigo común, Angelito González, me dice, Grandote, tenés que venir al taller de arquitectura. ¿Taller de arquitectura? Le digo, sí, va Claudio Caveri y Hugo Adeso. No, le digo, no te puedo creer, Ángel, ¿cuándo? El martes, estoy acá, anotame, por favor. Y después fue amor a primera vista, nos conocimos con el viejo y qué sé yo, se alinearon los planetas. Para mí es una situación inenarrable. A la semana estaba dando clase en el colegio, que lo conocía Esteban, porque le dije, che, me encantaría dar clase en el... ¿Vos querés dar clase en el colegio? Y me dice, sí, le digo, viste, con un profundo deseo para mí, ¿no? Estar cerca de dar clase en el colegio del viejo. Y ahí empecé a dar clase y después, bueno, fueron 15 años de una relación muy profunda, digamos, ¿no? Dando clase con los alumnos, charlando mucho de los libros, algunas de las obras, un aprendizaje profundo, profundísimo, digamos, una marca en mi vida que fue pregnante. Yo ya era un pibe grande, tenía casi 20 y pico, 28, 29 años, y me marcó, me dio vuelta la cabeza el viejo, ¿no? Y salvando las distancias, creo que fuimos amigos.
Y tuve el profundísimo honor de acompañarlo en su última obra, digamos, que hicimos también con Esteban, que es La Última Fátima, obra que fue maravilloso hacerla y fue también una terrible experiencia porque fue entre el 2000 y el 2001, se puede imaginar. Pero bueno, esta situación de conocer la filosofía, de esta visión otra que tenía el viejo de todas las cosas. Cuando uno, por ahí la vi, está la casa de la señora Molinos, de la señora Ortiz Berea. Cuando uno ve ese lote, el 95% de los arquitectos hubieran dicho que es absurdo comprarlo. Cuando fuimos a ver aquella obra, yo me di cuenta de ese pensamiento oblicuo que siempre tenía el viejo de todas las cosas, ¿no? Como cuando le cuestionan que la cárcel era un panóptico, y el viejo dice, está bien, fenómeno, sí, de alguna manera es un panóptico. ¿Y las cárceles que tienen las cámaras de televisión qué son? En definitiva es un panóptico moderno, digamos, ¿no? Entonces, bueno, también no quiero extenderme, uno podría hablar de nuestro querido viejo durante horas, y bueno, y en algún punto tuvimos que separarnos, porque también el viejo tenía una personalidad que era una especie de topadora, digamos, ¿no? Entonces, uno en algún punto se separa y hace su camino, y mantiene, obviamente, el profundo afecto y por él, por su familia, por la comunidad, por la escuela. Yo cada vez que vuelvo me emociono, cuando hablamos con Freddy escucho una experiencia anterior a la mía, pero que tiene puntos en contacto y uno redescubre algo que fue un poco mágico en aquel momento, ¿no? Y cuando veo a Pablo, hoy lo hablábamos con Pablo, la obra de Juan en Giles, a mí me hace muy feliz, porque si algo el viejo no hubiera querido era transformarse en un bronce, digamos, ¿no? Y me parece que ahí está la potencialidad del tema. Y la herencia y sendas de Claudio Caveri y todo el trabajo que están llevando Eduardo, Esteban y yo un poquitito de costado cuando podemos ayudar, pero sobre todo ellos con la obra que están haciendo, no por la forma, y ahí estoy de acuerdo con Juan, lo fundamental de Claudio no fue la forma, sino fue la idea, el pensamiento que nos inculcó, digamos, y que hoy con la excusa de que venía para acá estuve releyendo un poquito en un popurrí así de hojitas sueltas de las obras del viejo, y tuve la magnífica sensación de que están absolutamente vigentes, que es una discusión que tenemos que volver a dar, y bueno, y bienvenido sea a estos espacios. Muchas gracias. No, excelente. Además, esta es una oportunidad excelente. Justamente ahora vamos a hablar del ser, de la comunidad, del empoderarse, o sea, hacia el futuro, sin ningún problema. Realmente este es un espacio fabuloso para poder hacerlo. Yo tengo una gana de darte a vos para que cuentes cuando cortabas, no sé si la madera con Caveri, pero bueno, sigamos en lo que estamos, para no pasarnos por eso, claro. Así que es una oportunidad gigante la que estamos teniendo hoy con la presencia de ustedes, y ahora sí vamos un poco también a las arquitecturas, en lo que están haciendo. No, está bien, yo también puedo decir cuándo lo conocí. Yo supongo que su mano en la panza de mamá la debo haber conocido. Yo digo, a mí me sirvió una especie de... La verdad que a veces hablo mucho y hoy dije voy a hablar poco. ¿Por qué? Porque hace poco, gracias también a la pandemia, pude cerrar muchas cosas en un librito, digamos, que es De Fátima a Fátima. O sea, yo nací en 1957 y ahí el viejo estaba terminando Fátima. Y 42 años después volvemos a hacer una Fátima juntos. Entonces hice como un raconto, porque claro, las preguntas siempre eran las mismas: ¿cómo es la obra de tu papá, de acá, de México, de Colombia? Entonces dije, bueno, vamos a todo lo que respondo empezar
anotarlo. En realidad, como decíamos con Eduardo, como, bueno, no para que quede en un anaquel, sino para que se transforme en algo vivo, como dice bien Juan, de un pensamiento, que yo lo termino el trabajo diciendo cuáles serían esos aspectos que yo reconozco como legados. Menciono varios, pero creo que 5. Y uno de ellos, que para mí es el más importante, tiene que ver con el origen de papá y de mamá, y de la gente que integró ese grupo comunitario que decidió salir de este centro de Buenos Aires y hacer una experiencia en el Gran Buenos Aires. Grupos de origen católico que decían o postulaban esto de hacer acción directa en el lugar en beneficio de la comunidad. Lo primero que se les ocurrió es fundar una escuela. Estuvo la carpintería como recurso económico y demás, pero creo que esa parte del legado de un tipo que venía hijo de un italiano que se había hecho la América, vamos a decirlo así, con los cines, empezó haciendo obras de arquitectura y varias, hay muchísimas en Buenos Aires todavía del nono, Claudio José Caveri, que no era arquitecto recibido, pero hizo de todo, porque tenía una formación académica impresionante. Y además un empuje de locos, todo lo contrario a papá en cuanto a, yo creo que era un empresario el nono, ¿no? Y yo pongo una foto en ese librito donde los pongo a los dos, papá con unos borceguíes medio rotos, su pantalón descosido, y parto la imagen y abajo, al lado, el nono con un trajecito de época, con el bastón y, bueno, toda la facha para ir a convencer a las ricachonas de Barrio Norte que les convenía, donde tenían una casa importante, pero de 2 o 3 plantas, hacer una casa de 8 o 9 pisos y explotarla comercialmente. Bueno, esa dualidad en el viejo estaba. Y el viejo, evidentemente, yo digo el viejo, bueno, mi viejo, mi padre, todo esto lo transmitía de una manera muy natural. Entonces digo, ¿cuál sería ese legado? Bueno, parece que todos nos formamos como, y hay que tener éxito, hay que lograr algo, hay que llegar a algún lugar. Y parece que en muchos aspectos de nuestra sociedad es importante llegar a algo que parece económico. Ah, bueno, ¿progresaste? Sí, progresaste. Y claro, ascendiste. Y de golpe, mamá también, viniendo de una familia mucho más tradicional, yo diría, que hasta veían con malos ojos a este tanito que se venía a llevar a la hija a una comunidad de Moreno y hacer una escuela y estar en un lugar donde ordeñaron vacas, criaron conejos. Y la arquitectura fue como atravesando toda esa experiencia, que fue una experiencia táctil, viva, de hacer las cosas en el lugar con sus manos y con la gente, y aprendiendo de la gente, ¿no? Entonces, claro, yo creo que ese es un gran legado. O sea, todo lo que tiene que ver, a veces tenemos sin querer un discurso y decimos, bueno, qué sé yo, pero nos gusta el confort de la ciudad, a mí también, soy el primero. Pero digo, me parece que ese es un legado. A veces estas cosas que se ponen en valor una vez hechas, hoy Sebastián, uno de mis hermanos, e Inés llevan adelante esa escuela y con mucho esfuerzo, con una serie de falencias y
y en Moreno, en un lugar que Trujuy, que sigue tan abandonado como siempre, las calles están todas rotas, entonces uno dice, y seguimos igual. Y ahí está ese esfuerzo, día a día. Y bueno, creo que yo valoro eso también. Sí, ni lo dudo. Me meto en un tema. Las mingas, muchos de ustedes deben saber lo que es las mingas. Ese compromiso nosotros lo vivimos a diario, Yo estoy en una zona turística y ahora cuando viene diciembre, en escuelas pobres, o sea, de humildes, de alguna manera construimos todas las aulas en bioconstrucción y con barro. Y la verdad que sí, viene gente de Córdoba capital y se queda una semana. Total, en la escuela pueden dormir, pero en la semana se trabaja. O sea, la comunidad trabaja, que es lo que vos has vivido y desde hace 40, 50 años. Eso no se perdió. Hay montones de gente joven, arquitectos, constructores que hacen mingas. Y no es el domingo solo, como el otro día estábamos viendo por ahí. Es el sábado, el viernes. Y es trabajar en comunidad. Y otros, para cortar y terminar, existen los consultorios barriales. En La Boca, en San Telmo, muchísimos de ustedes van un día sábado gratis para que la casa que está ahí, que tiene los cables todos sueltos, decirle vení, poné tal cosa o hace tal otra. Ese voluntariado existe, por eso dejo a continuar con el tema de la comunidad porque es brillante. Lo que hizo Caveri en su momento y todo lo que seguimos adelante. Han usado bastantes palabras con un nivel de profundidad importante, ¿no? Creo que en realidad todos estamos hablando del sentimiento. No estamos hablando de guita, estamos hablando del sentimiento, no estamos hablando del objeto corpóreo apreciable como tal y uno lo disfruta, obviamente. Me parece que estamos hablando de cosas mucho más importantes. Caveri está presente en este sentimiento. Y en este aporte que hacemos nosotros, que yo querría, permitirme un poco, Jorge, tal vez que alguno de los asistentes también dé su opinión, breve, por favor, pero por las cosas del tiempo y del espacio y de la filmación y demás. Alguno de la casa que sea tan amable de sacar una foto del salón desde atrás. Disculpen, siempre conduzco. A ver, ustedes me hicieron trampa. Cuando nos juntamos la vez pasada, vos sobre todo, el locuaz. Claro, hoy me adjetivizaste el legado. Porque además no es un legado, ahora son legados abiertos. Esto es una turrada, a ver si te queda claro. Y es un compromiso. Hoy estaba con una colega, estuve en el plenario del Colegio de Arquitectos en la provincia, y una me dice, che, qué cantidad de obras de Caveri que publicaste. Sí, por suerte, porque me las había facilitado vos la vez pasada, tenía acceso a ese material. Y alguien me dice, che, ¿por qué no editamos un libro del CADVA sobre Caveri? ¿Para qué sirve la guita de los arquitectos? Pregunto yo. Para estas cosas, ¿no? Para dejar legados abiertos. No lo voy a contradecir a Maestripieri porque me va a tirar con 80 esdrújulas en cualquier momento. A ver si queda claro. Pero no, eso sí, no fue mía la propuesta. Yo obviamente la tomé y la vamos a poner operativa. Y me parece que es justo y necesario. Está bien. Acá hay un regalo del arquitecto Lema. Por favor, Jorge. Bueno, sí, no, está bien. No, es simplemente... Toma, te lo dejo yo. Pero mostralo. Está grabadito directamente con homenaje a Claudio Caveri 2024. Llévatelo. Son las dos, un lápiz y una. Bueno, muchas gracias. A ver, algunos de los partidos que están participando del evento, que también forman parte de este universo de sensaciones, ¿quieren opinar? Yo me apresuro y diría el carpintero Freddy. El carpintero. Es que yo digo que él es mi hermano mayor, siempre lo dije. Nos gran honor. Adelante, Freddy. Y dale, yo digo querido. que Caveri fue mi padre. Yo lo conocí cuando tenía 19 años.
Yo trabajaba con Carlos Mujica en la villa y no juntaba en la facultad cómo se juntaba lo de la villa con lo que me enseñaban en la facultad. Y una vez fuimos a ver, estudiando la casa del Polo Ellis. Y entonces Polo me dice, bueno, sí, mi casa, pero usted tendría que conocer a Claudio, a mi socio, al que fue mi socio, Claudio, que él vive en una comunidad en Moreno. Y para mí era lo que quería escuchar, digamos. Y claro, yo no lo conocía, así que un día golpeé la puerta de la casa y le dije, arquitecto, a mí me interesa trabajar con usted. Y él me dijo, bueno, yo no trabajo de arquitecto, es decir, yo tengo una carpintería, así que si querés, vení a trabajar a la carpintería. Y a la vez, él estaba escribiendo ese libro que está ahí, que es Historia de los Sistemas Sociales a través de la Arquitectura. Y entonces me propuse, ¿por qué no armaba un grupo de estudiantes de la facultad que nos encontráramos una vez por semana en un curso de Historia de la Arquitectura, donde íbamos repasando lo que él iba pensando sobre ese libro? Y así fuimos. Varios, no sé, el Gordo D'Arienzo, Hugo Ciaini, un montón de muchachos, digamos, en ese momento. Tanto que derivó en que un grupo de esos se fue a vivir en una comunidad en La Rioja y otro grupo armamos una comunidad en el Bajo Flores, digamos. Pero, bueno, Claudio, para mí el privilegio fue trabajar en la carpintería. Y mientras trabajábamos, yo en la lijadora y él en la sierra, hablando de arquitectura, 8 horas por día, no sé, 10. Y claro, Claudio es un cuestionador, digamos, desarmó, digamos, todo lo que yo tenía como concepciones familiares, sociales, etcétera, en la cabeza. Y siempre su mirada desde abajo, tierra, ¿no? Por el lugar pasaban muchas cosas. Por ejemplo, convivimos durante un tiempo largo con Arturo Paoli, que ahora lo están por nombrar santo, ¿no? Y que venía de Fortinolmos, y los hermanitos de Foucault, que también tuvieron una casita que era un rulito y formaban parte de la vida cotidiana de la carpintería. Yo me acuerdo del Mono Bustillo, venía cada tanto de visita y nos quedábamos largas horas charlando, él sentado charlando y nosotros trabajando con las máquinas. Y claro, es una formación enorme, digamos. Yo tengo que pensar que lo profundo de lo que pienso, digamos, lo aprendí ahí. Me tocó un segundo momento. Bueno, podríamos hablar horas de todo lo que fue la experiencia de la comunidad y su evolución, ¿no? Porque ahí pasó Woodstock y toda la historia de los hippies y hubo una banda, digamos, de hippies, digamos, que, no sé, en determinado momento cuestionaron la familia. Imagínate, eso empezó en el movimiento familiar cristiano y ellos plantearon la multipareja. Se armó un quilombo, Claudio se agarró a Baby y dijo, acá no pasa nadie, digamos, ¿no? Pero, bueno, los de Lanza del Basto, que estaban, digamos, a la inversa de la tecnología, a trabajar con las máquinas, y de hecho estuvo Lanza del Basto varias veces. Una cosa interesante, Claudio Caveri yo creo que no buscaba a nadie, sino que lo buscaban a él. Es decir, los fines de semana era un mundo de gente en ese lugar remoto, para lo que era la vida de la ciudad, y digamos, y que les interesaba ver la arquitectura rara y los muebles, en eso, todas experiencias que fueron absorbidas por la comunidad y transformando la comunidad. De un grupo que medio se iba de la ciudad a vivir cerca de la naturaleza, qué sé yo, a un grupo de gente que iba tomando un compromiso con los pobres, que convertía a la comunidad en una cooperativa de trabajo, que trabajaba en la sociedad de fomento del barrio. Y eso, digamos, siguió mucho tiempo. Segundo punto, yo no estuve el tiempo del proceso. El segundo punto fue en cuanto volví, que al primer lugar donde fui a ver a Claudio. Y entonces Claudio me contó, bueno, que estaban en la campaña, Claudio muy politizado, cosa que antes no era un Claudio tan politizado, y para ganar el municipio. Y justo ese momento fue que otra dimensión descubrí de Claudio, que él había entendido la ciudad, y yo en eso me fasciné, digamos, de poder empezar a hablar de la ciudad, y había entendido el gobierno local, o sea, el poder municipal y el estar en un municipio. Y la verdad que me tocó acompañarlo en eso, en la Secretaría de Obras Públicas del municipio de Moreno, cuando fue la apertura de la democracia. Y fue una experiencia que sufrió Claudio, ¿no? Es decir,
toda esa tensión del poder, la lógica del poder, etcétera, él la vivió traumáticamente, tanto que al año renunció, digamos, yo renuncié con él, y en el fondo volvió a lo concreto, como él diría, ¿no? Pero, bueno, creo que ese paso también es importante, o sea, de haber entendido lo político, entendido el compromiso, articulado el trabajo local basista con la sociedad de fomento, la junta de vecinos, los consejos deliberantes y todo lo que es ese mundo del conurbano en lo que se había convertido Moreno, que ya no era más rural y ahora era el lugar donde se expandía un área metropolitana. Bueno, con Claudio después nos seguimos viendo siempre hasta que dejé de verlo. Para mí fue siempre una especie de San Francisco de Asís, que había dejado la riqueza y se había comprometido con los más pobres. Gracias, Freddy. ¿Alguien más? Espera, primero, entonces, dos cositas. Sí, dale, venite para acá directamente. Estamos dando testimonios. No parece, ¿viste? Otra cosa. Yo soy el presidente de la Sociedad de Fomento de la Ciudad de San Martín, por la duda. ¿Viste San Martín que son densos? Dios mío. Buenas noches. Solo para decir que vengo de Paraguay también por admiración a realmente porque estaba de vacaciones, me enteré de este encuentro invitado por una arquitecta, Angie Fracalosi, y bueno, mi nombre es Ramiro Meyer, admiración total a Caveri, allá en Paraguay también, ¿verdad? Desde que conocí la obra y bueno, eso hizo que hoy me tome un retiro, esa búsqueda que decían que iba a Moreno. Me siento identificado con eso desde la facultad y bueno, me parece muy importante todo su trabajo. Leí América ¿Qué? Y es un libro que me voló la cabeza, me abrió mucho la mente. Y quería compartir eso con esta audiencia que trasciende fronteras. Me peleé un rato con mi señora por abandonar las vacaciones y venir acá. Pero quería conocerle a todos ustedes, me parecen unos maestros. La obra les sigo a Juan Pablo, a Sur, Textura en redes. Y bueno, para mí un privilegio estar acá y quería saludarlos y presentarme. Nada más. Estuviste excelente. Yo quiero decir que justamente, o sea, me encanta que Ramiro haya llegado acá hasta Buenos Aires a vernos, porque quizás muchos de ustedes no conozcan la obra de él, pero es una obra realmente conmovedora, muy importante para todos nosotros. Es recíproco la admiración que también tenemos por su obra, porque justamente en estas sendas, dos caminos que se bifurcan, Ángeles, que fue alumna tanto de Juan, de Esteban y mío, o sea, ¿no? Tomó impulso propio y fue a conocer la obra de Ramiro, también la obra de Solano Benítez, de Javier Corbalán, pero especialmente se entusiasmó cuando conoció la obra de Ramiro y que realmente es muy importante que también todos ustedes conozcan. Así que gracias por haberte acercado, Ramiro. Sí, gracias Ramiro. Yo no te conocía, pero sigo tu obra. Personalmente. Esteban, puedo decir, mire, hace un tiempito atrás tuvimos que escribir algunas cosas sobre distintos vecinos, lo llevan en mí. Este es un poema que directamente me lo traigo, porque lo digo, pero no se me puedo equivocar. Es del poeta Antonio Feijó. Los que mueren con honra son los vivos, porque están vivos. Los que viven sin honra son los muertos. La vida es el honor, es el recuerdo. Por eso es que hay muertos que en el mundo viven, como Caveri, como Maradona, como, qué sé yo, como el doctor Favaloro, el que sea, porque están, los recordamos, los tenemos ahí. Miramos un gol de Maradona y nos acordamos, miramos la obra de Caveri y nos acordamos. Por eso es que hay muertos que en el mundo viven y vivos que en el muerto están, porque no hacen una goma. Listo. Pero lo digo, no, esto ténganlo porque está muy bueno. Bueno, en realidad cerramos ya. Acá, antes del chivo, entonces, antes de la publicidad. Bueno, no, muchas gracias por estar acá. En realidad, creo que el 20 de septiembre yo también paso un chivo.
se cumplen 50 años de la escuelita técnica que fundó papá. Y Sebastián, mi hermano, Inés, acá está Cecilia, que es la hija de Sebastián, mi sobrina, mi ahijada, hacen unos días así de eventos, un poco exposición de los trabajos que se siguen haciendo, y viene visita de la Universidad Católica de Santa Fe y parte de la Nacional de Rosario, alrededor de 120 alumnos que van a conocer todo eso que ven en las imágenes que tiene que ver con el complejo de la escuela, comunidad tierra y demás. Así que bueno, aquel que quiera ir se puede acercar, ellos son muy abiertos como para que se pueda visitar, si bien muchas veces en la facultad me dicen, che, todo muy lindo, muy abierto, la comunidad y demás, pero está rodeada de muros. Bueno, sí, la realidad del Gran Buenos Aires ha hecho que la escuela se fue cercando, pero eso no quiere decir que en época de clases y demás se puede visitar, y Sebastián siempre está ahí dispuesto a recibirlos. Es Cervantes y Roldán, calle Cervantes y calle Roldán, cruce Castelar, Moreno. Está entre Moreno y San Miguel. Los Pitufos, hay también un trabajo que ha hecho una colega, que ahí la veo, que tuviste un premio, creo, ¿no? Así que también vos podés acercar más datos sobre lo que pregunté. En realidad, no, en Santa Teresita nosotros no hicimos nada, pero sí, hay por todos lados, sí, intentos hay por todos lados. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, habría un trabajo, ¿no? O sea, porque como yo soy un gordo que me gusta trabajar, también me gusta repartir laburo. Yo tengo una cantidad, bueno, los he vuelto loco en mi Facebook poniendo obras. Hay que agregarle un guión a ese trabajo para hacer algún libro desde el CADVA de Caveri. ¿Ok? O sea, ya que los legados son abiertos, las responsabilidades son compartidas. Yo puedo poner la guita de los arquitectos o pongan la capacidad intelectual. ¿Bien? Eso es un compromiso y lo tomamos, dale. Y me parece que forma parte de lo que realmente tenemos que hacer, sobre todo cuando hay gente que mira el mundo desde un Excel, y volver a hablar de los sentimientos y de la profundidad y de las vivencias y de la espiritualidad, no es menor. Entonces, y en una comunidad organizada tenemos cada uno que poner lo que nos corresponde poner. Luego tengo que agregarle a mi amigo Sergio Patiño, que hoy me quiso hablar, le dije no me hables porque estoy con una gripe terrible, pero Sergio es el que motorizó nuestro primer encuentro, que hicimos ese programa tan lindo de cuando hacía Aquí Ahora Espacio de Arquitectos, que en alguna parte algunos dicen que lo extrañan, pero es bueno volver a hablar de arquitectura, es bueno encontrarse con su esencia, y es bueno encontrarse con un Caveri que me pone en el espejo de mi esencia aquí y ahora. A todos gracias por estar acá. Y, sí, me olvidé un chivo, perdón, casi. ¿Dónde está Vergara? ¿Dónde anda Elizabeth? Parece morocha linda. Bioconstrucción, cambio climático, una pavada de temas, una banda de delincuentes que están ahí. Delincuentes porque delinquir era el que abandona la norma. Y estos abandonan todas las normas y empiezan a hablar de la construcción en adobe crudo, tierra compactada, las paredes de oveja, ¿no? Lana de oveja para el aislamiento térmico. ¿Qué más? El bambú, ese loco soy yo. El palafito,
Y bueno, y ahí vamos a hacer el 17 de octubre y el 18 de octubre mi amiga Florencia Saintut me cede el Teatro Argentino de La Plata para hacer el Congreso de Bioconstrucción y Cambio Climático. Entre otras cosas, me está volviendo loco esa morocha para que contrate ya la huella de carbono, porque estas reuniones generan una huella de carbono y después le tengo que dar al amigo Julio Lac la cantidad de árboles y las especies de árboles que tiene que plantar para compensar el daño que hacemos cuando hacemos una reunión de esta. A ver, o lo tomamos en serio o pelotudeamos. Y él dijo, mucha gente habla del discurso para afuera y yo soy de los que hablo con las acciones. O sea, el compromiso es hacer ese libro, me encantaría, 7 de diciembre de 2025, tenés hasta ese momento. Me voy. ¿A dónde? No sé, pero no importa. Y sí, crucen los dedos que algo que estoy llevando a cabo estos días salga bien, porque van a recibir una muy linda sorpresa dentro de poco. ¿Está? Por favor, pero no les puedo decir nada ahora. Gracias a todos por estar y, bueno, ahora departamos entre todos, que creo que nos merecemos esto. Gracias a ustedes, gente.